¿Sabes cuál es uno de los principales dolores de cabeza dentro de una construcción? ¿Cuál es uno de los temas que más relaciones de trabajo en definitiva han roto? Mira, sin dudas es el cobro de los adicionales, y que a lo mejor no te suena mucho esto, ¿no? En definitiva se trata de tareas extra que fueron agregadas durante la construcción que no estaban previstas desde el principio o desde el presupuesto original. Y seguro que vas a pensar, bueno, si son imprevistas es que alguien olvidó incluirlas. ¿Quién es el responsable de esto? Y yo digo que no necesariamente hay un responsable, porque el origen de un trabajo agregado puede tener que ver con un olvido del proyectista, sí, es cierto, ¿no? Pero lo más habitual, estadísticamente hablando, es que sea a causa de tareas agregadas por el dueño de casa, por el propietario, dentro de ese famoso paraguas que digo yo, que se llama el ya que estamos. Esta famosa expresión, que yo creo que ya es realmente famosa, precede al pedido de agregar un trabajo. Por ejemplo, ya que estamos, coloquemos guardas al baño, o ya que estamos agreguemos un piso a la vereda exterior, o al revestimiento interno, o hagamos el revestimiento interno del asador. El razonamiento, a ver, es lógico. Si ya estamos en el baile, bailemos. ¿Cuál es el mejor momento para hacer un trabajo que se precisa si no es mientras el albañil está dentro de la obra? Porque tampoco es lógico pensar que uno vaya a esperar que se vaya para volver a llamarlo. La lógica es perfecta, pero el gran problema, de acuerdo al menos a mi modesta experiencia, es que un pequeño ya que estamos es, si se quiere, un gasto menor. Pero la sumatoria de pequeños ya que estamos, irremediablemente van a terminar en un presupuesto que se nos va a ir de números. Y ni hablar, amén, de todo esto acá, de lo que implica como alargamiento de los plazos de obra. Entonces, al momento de arreglar económicamente esas tareas adicionales, estas van a terminar siendo, yo digo, como una gran bola, que va a doler mucho y costará mucho pagar. La situación, yo digo que resulta como de manual, porque es una reacción humana esto de sentirse estafado al tener que pagar algo y asumir una deuda que ni por asomo sabíamos que ascendía a tal tamaño, a tal monto. Es inapelable esa sensación de que alguien nos está metiendo la mano en el bolsillo. Y entonces, ante esta situación, siempre sobreviene esa reacción acorde a ese sentimiento. Seguramente va a venir el pedido de explicaciones, la negación del monto, de semejante monto, y claro está, la discusión que puede llegar a romper definitivamente una relación de trabajo que es muy probable que hasta ese momento haya sido muy, muy buena. Y hasta es muy posible que ni siquiera se vuelva a recomendar los servicios de ese contratista, o por qué no, quizás también de ese arquitecto. Siempre digo que esto es como haber, te doy un ejemplo, haber salido a comer a un restaurante. A lo mejor tenés un ambiente muy agradable, la mejor atención, una comida muy rica, un postre que estuvo bárbaro, y el café que te tomaste al final tenía gusto feo, estaba rancio. El sabor que te deja ese café en la boca va a ser suficiente para cambiar toda tu perspectiva anterior de cómo fue esa experiencia del lugar en donde fuiste a comer. Traslademos esto a la experiencia de la obra y pensemos un poco. En definitiva, ¿a quién favorece esta situación? A nadie. Y encima de todo, suele tener algunos agravantes, como por ejemplo, actitudes no tan santas de cualquiera de las partes que en principio estarían en disputa. Por un lado, por ejemplo, el contratista o el albañil o la empresa. Puede que a lo mejor al momento de hacer los números finales, ese contratista ponga en la balanza la conveniencia económica de toda la obra.
¿no? Si el balance resulta no haber sido todo lo bueno que se había fijado como expectativa, esos trabajos adicionales pueden ser como un recurso muy tentador para presupuestar con un lápiz más grueso, en el afán de recuperar un poco los números y alineándolos un poco más a las expectativas iniciales, ¿no? Y por otro lado, puede ser esto desde parte del propietario. Supongamos que ese propietario reconoce la existencia de la deuda porque, bueno, claramente son trabajos que se fueron agregando fuera de ese presupuesto original. El tema es que en muchos casos se hace como una especie de razonamiento arbitrario. Algo así como que en una obra de esta magnitud, me vas a cobrar estos trabajos adicionales, como si existiera la obligación de parte del contratista de tener un reconocimiento para el propietario por haberle dado la posibilidad de trabajar en su obra. Pensemos algo así como en una situación imaginaria, pero creo yo que es muy real. Supongamos que esa persona, la que construyó, el propietario de la vivienda, compró 150 metros cuadrados del piso para su casa y al final de la obra se dio cuenta que le faltó, tiene que comprar 1,5 metros más para poder terminar toda la colocación. Supongamos que tuvo la suerte de conseguirlo en el negocio. Claramente ese comercio que se lo vendió, se lo va a cobrar, por más que le haya vendido ese piso y le haya vendido todo el resto de los materiales de la obra, aun cuando esa cantidad, el 1,5 metros que le falte comprar, sea solo el 1% de todos los pisos que le compraron. Y por supuesto que no está mal, ni tampoco al comprador se le ocurriría que el comercio está en deuda moral con él. Cambiemos al local comercial por el contratista y entenderemos que si tiene una lógica de aplicación para un lado, también la tiene en este caso, ¿no? ¿Cómo podría evitarse este tipo de problemas? Mira, desde mi experiencia de trabajo, que ya es bastante larga, creo que hay dos prácticas que ayudarían a reducir o a minimizar el riesgo de que haya discusiones durante la obra. En primera instancia, yo diría que lo primero sería reducir los ya que estamos. Yo tampoco pretendo que uno se transforme en un robot, porque en definitiva somos humanos. Claramente se nos van a ir ocurriendo cosas que faltarían hacer o que habría que cambiar durante la obra, es lógico. El riesgo de hacer todo lo que se nos va ocurriendo, total, lo pagamos al final, es parecido al que corremos cuando salimos de compras con una tarjeta de crédito. Que no tengamos que sacar el dinero del bolsillo al efectuar la compra, hace que de alguna manera esta no se parezca una compra porque no la estamos pagando directamente con dinero contante y sonante. Creo que un ejercicio mucho mejor, un buen ejercicio, sería establecer como un orden de prioridades para decidir qué es lógico hacer de más cuando estemos pensando en las cosas que se nos ocurren a mitad de camino y qué cosa no es tan prioritaria. Yo digo esto si en realidad nuestro presupuesto está muy ajustado, ¿no? Porque si en definitiva te sobra el dinero, bueno, metele para adelante con los cambios. Me animo a decirte que de esa manera van a desaparecer muchas tareas agregadas que a lo mejor realmente no eran necesarias. O quizás también se decida, postergar las menos necesarias para considerarlas más adelante, cuando, por esas realidades de la vida, cuando tu presupuesto ya te permita asumir esos gastos. Y te dije que había una segunda cosa, presupuestar por anticipado, haceme caso. Aunque nos dé un poco de vergüenza, es infinitamente más sano ponerle valor a una tarea agregada antes de ejecutarla. Y digo esto de la vergüenza porque a mí también me sucede, o me ha sucedido,
Uno no quiere quedar como alguien al que solo parece interesarle el dinero, aunque esto fuera malo, ¿no? Si sabemos de antemano cuánto va a costar un adicional, se puede hacer tres cosas. Fíjate, en principio, a lo mejor después de evaluarlo, decidís no hacer ese trabajo porque el presupuesto con el que contás no te lo permite. Una segunda instancia, por ejemplo, sería poder negociar el monto de ese adicional para encontrar un valor más conveniente para ambas partes en juego. O una tercera alternativa sería decidir no ejecutar ese trabajo porque el monto nos parece, o decidir ejecutarlo porque me fui, ¿no? Porque el monto en realidad nos parece justo o a nuestro presupuesto o nuestro presupuesto nos habilita para hacerlo. En definitiva, yo creo que cualquiera de las tres opciones va a aportar reglas claras, esto es lo importante, para que ambas partes y ninguna de ellas se sienta defraudada. Esto se logra simplemente, y fíjate vos qué simple, ¿no? Por haberse tomado un mínimo de tiempo para tener una pequeña conversación previa. Poniendo un valor de antemano, evitamos el riesgo que el contratista, o el albañil o la empresa, pueda verse tentado a manipularlo en función de cómo le fue la obra, y también alejamos la posibilidad de que el propietario, por ejemplo, pueda pensar siquiera en desconocer ese pago. Vos que seguro estás mirando o escuchando esto, ¿qué sos? ¿Sos estudiante, sos arquitecto o sos propietario? Mirá, si sos propietario, imagino que no solo vas a querer que los trabajos queden bien, que queden bien ejecutados, sino también que todo transcurra fluidamente, por tu salud mental y también para decirle a ese amigo tuyo que estaba equivocado cuando te dijo que estabas loco por esto de querer empezar a construir. Por otra parte, supongamos en este caso que seas estudiante o un arquitecto en ejercicio, si te lo pones a pensar un poco, siempre vas a tener un rol activo en esta novela o en esta historia. Y ni hablar si te toca ser el contratista, ¿no? Pero a lo mejor quizás como la gran mayoría de los arquitectos, solo seas el director de la obra y el contratista o la empresa no tenga nada que ver económicamente con vos. Vos no seas el dueño ni estés vinculado a esa. En ese caso, tu rol será también el de mediador entre la empresa constructora, los albañiles y el propietario. Para un rol de mediador para sugerir, por ejemplo, este tipo de relaciones de trabajo que yo te estaba comentando. Si en tu rol de arquitecto te aseguras que el propietario y el contratista apliquen esta técnica, seguramente va a haber menos discusiones y la obra transcurrirá más fluidamente, porque aunque no te toque ser una de las partes en discusión, corres el riesgo que esta discusión te termine salpicando. Y aunque creas que solo te contrataron para controlar esos trabajos, también deberás entender que el rol de mediador es una parte de tus tareas, en definitiva. Porque esto te va a asegurar que un clima de trabajo llevadero. Mira, yo te voy a contar algo, si se quiere, personal. A mí me hubiera encantado haber aprendido esto que te estoy contando por boca de consejos ajenos a su debido tiempo, pero la verdad que no tuve esa suerte. Yo lo aprendí por el camino más doloroso, si se quiere, el de haber sufrido la experiencia de comprobar que cuando uno se desentiende de estar en estos pormenores, tarde o temprano queda salpicado por la situación. Y te puedo asegurar, no importa si hasta allí hayas hecho un trabajo bárbaro, excelente, siempre va a quedar tu imagen de profesional que podría haber evitado esa discusión y no supo o no quiso hacerlo. Créeme cuando te digo que este es un secreto muy, pero muy potente. Las buenas relaciones de trabajo
son la parte más importante de la experiencia de construir. Las discusiones, en definitiva, son dolores de cabeza, mala sangre o estrés que podrías evitarte. Si las reglas con que nos vamos a relacionar son claras desde el inicio, hay muy pocas posibilidades que las cosas se terminen yendo al diablo. Haceme caso, yo esto lo aprendí de la experiencia. Te soy sincero, lo pasé mal y cuando lo corregí lo pasé infinitamente mejor. Ponelo en práctica, compartí este video con esa persona que seguro estás pensando en este momento y de esa manera seguro que vas a estar haciendo la buena acción del día. Te dejo un abrazo grande. Si te gustó lo que acabas de ver, te invito a que te suscribas y nos acompañes porque se vienen episodios muy pero muy interesantes.